El sol de mediodía caía sobre los escalones del juzgado de Promise Bluff como un martillo sobre un yunque, extrayendo el olor a polvo seco y a la ansiedad colectiva de la multitud. Ellie Cole permanecía de pie en la periferia, medio oculto por la sombra que proyectaba el alero de la oficina del sheriff, una posición que había perfeccionado a lo largo de los años, visible pero insignificante. Una parte del paisaje que los hombres de importancia miraban sin ver. Observaba la escena no como un espectador, sino como un geólogo que lee las capas de presión en una formación rocosa a punto de fracturarse. En lo alto de los escalones, Clara McDowell estaba de pie. Una figura solitaria vestida con un austero vestido de algodón gris que parecía absorber toda la luz y la esperanza del día. A su lado, el subastador, un hombrecillo sudoroso con un chaleco demasiado apretado, cantaba las cifras con una monotonía profesional que convertía la ruina en un mero trámite. Pero el verdadero poder no residía en el mazo del subastador, sino en la serena compostura de Benjamin Sterling y su hijo Edward, que estaban de pie junto al juez. Llevaban abrigos de lana oscura a pesar del calor, una declaración de su inmunidad a las incomodidades que afligían a los hombres menores. Las botas de Edward estaban pulidas hasta alcanzar un brillo de espejo, un contraste obsceno con la tierra reseca y agrietada sobre la que se erigía el rancho McDowell. Ellie notó cómo la multitud, una mezcla de rancheros, comerciantes y peones curiosos, dirigía sus miradas de Clara a los Sterling, un flujo silencioso de piedad, envidia y una cruel expectación. Sabían cómo terminaban estas historias. El dinero siempre ganaba y la decencia era simplemente el nombre que los ganadores daban a sus trofeos. El subastador hizo una pausa, secándose la frente con un pañuelo. ¿Alguien ofrece $2,000 por la propiedad McDowell, con todos sus derechos de agua y ganado?, preguntó. Y el silencio que siguió fue denso y pesado. Fue entonces cuando Edward Sterling dio un paso adelante, con un movimiento tan suave y deliberado como el de una serpiente desenroscándose. Su voz, cuando habló, no fue alta, pero cortó el aire con la precisión de un bisturí. «El banco ofrece 1,500», dijo, y una risa ahogada se extendió entre un grupo de hombres cerca del abrevadero. Era una oferta insultante, una bofetada pública, pero Edward no había terminado. Se giró ligeramente, no para dirigirse al subastador, sino a la multitud, a la ciudad entera. «Un precio justo por la tierra», continuó, con un matiz de falsa compasión en su tono, y una medida necesaria, al parecer, para gestionar adecuadamente los asuntos de la señorita McDowell. El comentario se cernió en el aire caliente, cargado de insinuaciones, y la risa que siguió esta vez fue más abierta, una oleada de desprecio masculino que golpeó a Clara con la fuerza de una mano abierta, dejándola expuesta y humillada bajo el implacable cielo de Wyoming. La vergüenza ajena le subió a Ellie por la garganta, un sabor amargo y metálico como el de la sangre. Observó a Clara, vio el imperceptible endurecimiento de su espalda, la única concesión a la herida que acababa de recibir. Su orgullo era una cosa formidable, una estructura de hueso y voluntad forjada por generaciones de McDowells que habían domado esa misma tierra. Pero él sabía que incluso el roble más fuerte podía ser derribado por el hacha correcta, y las palabras de Edward Sterling eran precisamente eso. Un golpe certero y cruel, diseñado para talar su reputación ante los mismos ojos que debían respetarla. El calor en el pecho de Ellie no era solo ira por ella, era el eco fantasmal de una vieja herida propia, el recuerdo de un día similar en el este, cuando otro hombre con un abrigo de lana fina y un tono de voz razonable le había explicado a su padre por qué su vida entera, invertida en la tierra, ya no le pertenecía. El poder no gritaba,
Susurraba en los juzgados, se deslizaba en las cláusulas de las hipotecas y sonreía cortésmente mientras te despojaba de todo. Vio los rostros de la multitud y no encontró malicia en la mayoría de ellos, solo una curiosidad pasiva, el tipo de atención desapasionada que se presta a una marca de ganado. Eran decentes en sus propias vidas, pero aquí, en la plaza pública, formaban parte de una maquinaria más grande, una que se alimentaba del fracaso de los demás para reafirmar su propia y precaria estabilidad. El mundo se dividía entre los que poseían el papel y los que eran definidos por él. En el bolsillo interior de su chaqueta gastada, Eli podía sentir el leve peso del pequeño libro de contabilidad de cuero, el que Clara le había dado para registrar los gastos del rancho. En la última página, con su caligrafía elegante y decidida, había una lista de suministros que le había pedido que recogiera en el depósito del ferrocarril. Una lista mundana: sacos de avena, alambre de espino, una nueva hoja para la sierra. Para él, esa página era más real que cualquier escritura o hipoteca. Era la prueba de una silenciosa sociedad, de una confianza construida en el trabajo compartido y las conversaciones tranquilas al atardecer, un mundo privado que la mirada pública de Promise Bluff nunca podría comprender. La brecha entre esa verdad silenciosa y esta humillación pública era un abismo, y Eli sintió una necesidad visceral de cruzarlo, de interponerse entre ella y la manada. Sabía que no podía usar el arma real que poseía, no todavía. El documento que anularía todo esto, la cesión de la hipoteca que había comprado en secreto con los ahorros de toda su vida, era una carta que solo podía jugarse una vez, y jugarla ahora solo lo convertiría en un objetivo para la violencia o el engaño legal de Sterling. Necesitaba tiempo, necesitaba un escudo. Y en el duro cálculo de la supervivencia en la frontera, a veces un escudo tenía que estar forjado con una mentira. Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a la clase, el silencio y elecciones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su tranquilo e inolvidable final. El mazo del subastador se cernía en el aire, una pequeña luna de madera suspendida en el instante previo a la catástrofe. Para Eli, el tiempo pareció ralentizarse, estirándose como melaza en un día frío. Cada sonido se agudizó: el zumbido de una mosca, el crujido del cuero de una silla de montar cercana, el suave roce de la falda de Clara contra los ásperos tablones del estrado. En ese silencio suspendido, vio dos caminos que se bifurcaban ante él, ambos conduciendo a un tipo diferente de infierno. El primero era el camino del silencio, el de la prudencia. Podía permanecer en las sombras, apretar los puños en los bolsillos y observar cómo se desarrollaba la tragedia. Clara perdería el rancho. Sería forzada a una posición de dependencia, quizás incluso a aceptar la mano de Edward Sterling como su única salvación, una jaula dorada construida sobre los cimientos de su propia ruina. La memoria de su padre, un hombre que había muerto con el polvo de esa tierra en sus manos, sería borrada por el sello del Banco Sterling. El valle cambiaría, el equilibrio de poder se inclinaría irrevocablemente y él, Eli Cole, el capataz, el hombre sin nombre ni propiedad, seguiría siendo exactamente eso, un testigo silencioso de una injusticia que no había tenido el valor de desafiar. La vergüenza de esa inacción lo sabía. Lo perseguiría como un fantasma persistente en las largas y solitarias noches. El segundo camino era el de la locura, el de la intervención. Implicaba dar un paso hacia la luz abrasadora del escrutinio público, hablar cuando se esperaba que permaneciera callado. Implicaba sacrificar la única cosa que realmente poseía, su anonimato, su capacidad de moverse por el mundo sin llamar la atención. Si hablaba, se convertiría en una historia, una pieza en el tablero de ajedrez de Sterling,
un hombre al que se podía presionar, amenazar y, si era necesario, eliminar. Y para proteger a Clara, tendría que envolverla en una mentira tan escandalosa, tan públicamente inaceptable, que conmocionaría a la ciudad hasta paralizarla, aunque fuera temporalmente. Tendría que reclamarla de una manera que nadie esperaba, forjando un vínculo entre ellos que era a la vez una armadura y una cadena. El peso del documento doblado en su bolsillo parecía arder a través de la tela, un recordatorio de la verdad que debía mantener oculta. Esa verdad era su arma definitiva, pero un arma es inútil si tu enemigo te mata antes de que puedas desenfundarla. La mentira sería su escudo, un gambito desesperado para ganar el tiempo necesario para que la verdad importara. El mazo del subastador comenzó su descenso. El sonido de su propia decisión fue el roce de su bota contra la grava cuando se apartó del poste. Ya no había vuelta atrás. El corto trayecto desde la sombra del porche del sheriff hasta el borde del espacio abierto frente a los escalones del juzgado se sintió como una caminata de 1 milla a través de un lodo espeso y hostil. Con cada paso, sentía las miradas de la gente volviéndose hacia él, una serie de pinchazos que lo atravesaban. Vio la confusión en sus rostros, seguida rápidamente por el desdén. ¿Quién era él? Solo Cole, el capataz de McDowell. Un hombre que trabajaba con sus manos, no con su nombre. Un hombre cuyo lugar estaba en el granero, no en los asuntos de los propietarios de tierras. Su presencia allí, avanzando con una intención tan clara, era una violación del orden natural de las cosas, una afrenta a la estricta jerarquía que mantenía a Promise Bluff en funcionamiento. Un ranchero corpulento con el que había compartido una botella de whisky hacía apenas una semana lo miró con los ojos entrecerrados, como si nunca lo hubiera visto antes. Una de las damas de la iglesia, que siempre le saludaba con un cortés «buenos días» cuando pasaba, ahora apartó la vista, frunciendo los labios con desaprobación. Sintió el juicio colectivo de la ciudad como una presión física, un viento en contra que intentaba empujarlo de vuelta a las sombras de las que había salido. Pero Ely no les devolvió la mirada. Sus ojos estaban fijos en Clara. Se concentró en los pequeños detalles que nadie más notaría. La forma en que sus nudillos estaban blancos donde apretaba las manos, la pequeña hebra de cabello castaño que el viento había soltado de su moño y que ahora le rozaba la sien. Vio el remiendo cuidadosamente cosido en el puño de su vestido, un testimonio silencioso de su lucha por mantener la dignidad en medio de la decadencia financiera. Estos detalles íntimos de su resistencia lo anclaron, transformando su acto de una imprudencia impulsiva en una necesidad calculada. No se estaba moviendo por un sentimiento romántico, se dijo a sí mismo, no por la forma en que la luz del atardecer a veces se enredaba en su cabello, o por el sonido bajo y musical de su risa, cuando pensaba que nadie la escuchaba. Lo hacía por una cuestión de principios, por el simple y brutal hecho de que lo que estaba sucediendo estaba mal. Era un eco de la derrota de su propio padre, y esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Llegó al borde de la multitud, al umbral del escenario improvisado. El murmullo de las conversaciones se extinguió, dejando un silencio denso y expectante. El subastador, con el mazo a medio levantar, lo miró con irritación. El juez se ajustó las gafas, examinándolo como si fuera una anomalía legal. Edward Sterling se giró, una sonrisa de suficiencia curvando sus labios, asumiendo sin duda que un simple peón iba a suplicar o a protestar inútilmente. En ese momento, Ely no era más que una pregunta sin respuesta, una interrupción desconcertante en el guión del día. Ely levantó la cabeza, encontrando la mirada de todos sin enfocarse en ninguna. Dejó que el silencio se asentara, que la tensión se acumulara hasta que fue casi insoportable. Luego habló. Su voz no era fuerte,
pero era clara y firme, desprovista de cualquier emoción excepto una certeza absoluta. Cortó el aire caliente y polvoriento con la fuerza tranquila de una roca partiendo la corriente de un río. «Los asuntos de la señorita McDowell son mi incumbencia», dijo, y una onda de conmoción recorrió a la multitud. Hizo una pausa, permitiendo que esa primera declaración imposible se asimilara antes de asestar el golpe final. «Vamos a casarnos». Si hubiera sacado un revólver y disparado al aire, el efecto no habría sido más explosivo. El silencio que siguió fue de una calidad diferente. Ya no era expectante, sino atónito, un vacío colectivo donde el cerebro de cada persona luchaba por procesar lo que acababa de oír. El juez dejó caer su pluma, que rodó por el escritorio y cayó al suelo con un ruido desproporcionadamente alto. La cara de Benjamin Sterling, que hasta entonces había sido una máscara de control plácido, se contrajo en una mueca de furia helada. La sonrisa de suficiencia de Edward se desvaneció, reemplazada por una incredulidad lívida, sus ojos fijos en él y como si acabara de brotarle una segunda cabeza. Pero fue la reacción de Clara la que retuvo toda la atención de Ellie. Se giró hacia él, su rostro un lienzo de emociones en conflicto. Vio la conmoción, por supuesto, la pura y abrumadora sorpresa. Pero debajo de eso vio una confusión dolorosa, una pizca de traición en sus ojos, como si él hubiera usado su confianza en su contra, y, lo que fue más devastador, vio un destello fugaz de algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, una esperanza desesperada y no deseada que la hacía parecer aún más vulnerable. Entonces, el hechizo se rompió. El silencio se hizo añicos en un millar de susurros que se extendieron por la multitud como un incendio en la hierba seca. Las palabras capataz, fortuna, escándalo y desgracia volaron por el aire. Había logrado su objetivo. La ejecución pública del rancho McDowell se había detenido, pero al hacerlo había encendido una nueva pira. Había erigido un escudo alrededor de Clara, pero era un escudo forjado en la vergüenza social, y en el momento en que sus miradas se encontraron en medio de la tormenta de chismes, supo que los había atrapado a ambos dentro de su circunferencia, juntos en el centro de una mentira que ahora era tan real y tan vinculante como cualquier cadena de hierro. La memoria de su padre era un fantasma que cabalgaba a su lado en los años que siguieron, una presencia silenciosa y admonitoria que le enseñó la lección más dura de la frontera. El valor de un hombre no residía en el sudor de su frente ni en la honradez de su palabra, sino en la solidez del papel que llevaba en el bolsillo. Ellie había llegado al territorio de Wyoming con poco más que la ropa que vestía y un odio frío y bien guardado hacia los hombres de abrigos de lana fina y sonrisas corteses. Había aprendido a mantener la cabeza gacha no por servilismo, sino por estrategia. Observaba, escuchaba y recordaba. Vio cómo los hombres ruidosos y jactanciosos a menudo terminaban con una soga al cuello o una tumba sin nombre, mientras que los hombres silenciosos, los que medían sus palabras como un avaro mide sus monedas de oro, eran los que perduraban. El trabajo se convirtió en su única religión. Pasó de limpiar establos a desbravar potros, de cavar zanjas para postes a reparar tejados bajo un sol implacable. Cada dólar ganado era una pequeña piedra en el muro que construía alrededor de sí mismo, una fortaleza contra el tipo de ruina que había destruido a su familia. Ahorraba con una disciplina monástica remendando su propia ropa, comiendo las sobras del rancho, negándose los pequeños lujos de un trago de whisky o una noche en la ciudad que aliviaban la carga de otros hombres. Su reputación creció lentamente, de forma orgánica, como un árbol de raíces profundas. Era Cole el que termina el trabajo. Era Cole el que no habla si no es necesario.
Los rancheros empezaron a buscarlo, no por su conversación, sino por la tranquila competencia que emanaba de él. Sus manos, agrietadas y callosas, se convirtieron en un testimonio de su fiabilidad. Y a través de todo ello, el rostro de su padre permanecía en su mente, un recordatorio constante de que la tierra, el trabajo y la dignidad podían ser arrebatados en un instante por una firma en la parte inferior de un documento. Por eso, cuando oyó por primera vez que el rancho McDowell necesitaba un nuevo capataz, algo dentro de él se agitó. No era solo otro trabajo. El viejo McDowell era un hombre de la tierra, de la vieja escuela, y su rancho era uno de los últimos baluartes contra el poder creciente de los banqueros y los hombres del ferrocarril. Poner un pie en esa tierra por primera vez fue como llegar a casa en un lugar en el que nunca había estado. Sintió el peso de su historia bajo las suelas de sus botas gastadas y supo que había encontrado un lugar por el que valía la pena luchar, aunque solo fuera desde las sombras. Los amaneceres en el rancho McDowell eran una lección de dolor y propósito. Mucho antes de que el primer rayo de sol se derramara sobre las cumbres de las montañas, Eli ya estaba en el corral, con el aliento formando nubes blancas en el aire helado. El olor a caballo, a cuero frío y a heno dulce y polvoriento era el incienso de su capilla particular. El trabajo de domar a un caballo salvaje era un ritual íntimo, una conversación sin palabras entre la fuerza bruta y una paciencia de hierro. Sentía la tensión de las riendas cortando la piel de sus manos, los músculos de su espalda y piernas ardiendo mientras se movía con el animal, no contra él, absorbiendo su pánico y devolviéndole una calma firme. Cada caballo que domaba era una pequeña victoria, una prueba tangible de que el caos podía ser ordenado a través de la voluntad y la comprensión. Este trabajo físico era el cimiento de su existencia, pero Eli sabía que los músculos por sí solos no eran suficientes. La verdadera batalla se libraba en las columnas de cifras. Por las noches, a la luz de una lámpara de queroseno en el pequeño cuarto que tenía asignado en la barraca, practicaba su caligrafía y repasaba los principios de la contabilidad que había aprendido en el almacén general. Los números, se dio cuenta, contaban una historia más honesta que las palabras. Revelaban la salud o la enfermedad de una empresa, la prudencia o la imprudencia de su dueño. Eran un lenguaje secreto del poder, y él estaba decidido a dominarlo. Empezó a llevar un pequeño libro de contabilidad propio, registrando no solo sus salarios y gastos, sino también los precios del ganado en Cheyenne, el coste del alambre de espino, la producción de heno por acre. Acumulaba datos como un explorador, acumula conocimiento del terreno, trazando un mapa del paisaje económico que lo rodeaba. Esta disciplina le permitió comprar su primer bien de auténtico valor, una silla de montar de segunda mano, pero de excelente calidad. El día que la pagó, sintió el peso del cuero bien trabajado en sus manos y comprendió que no solo había comprado un objeto, había comprado un grado de independencia. Con su propia silla no era simplemente un peón atado a los caballos de otro hombre, era un jinete, un hombre que podía, si era necesario, ensillar su montura y cabalgar hacia su propio horizonte. La silla era un ancla y un par de alas al mismo tiempo, un símbolo de la vida que estaba construyendo pieza por pieza, un patrimonio modesto pero innegablemente suyo, forjado en el silencio y el sudor, lejos de las miradas de un mundo que solo respetaba lo que ya estaba construido. La oportunidad de poner a prueba su habilidad con los números llegó de forma inesperada. El viejo McDowell, un hombre cuyo conocimiento de las vacas era legendario, pero cuya paciencia para el papeleo era prácticamente nula, se quejaba una tarde de un envío de grano que parecía tener un sobreprecio. Los papeles del ferrocarril eran un laberinto de tarifas de flete, cargos de almacenamiento y anotaciones crípticas que parecían diseñadas para confundir.
Ellie, que había estado reparando una cerca cerca del porche, escuchó en silencio. Más tarde esa noche, con una vacilación que le era poco característica, se ofreció a echar un vistazo a los libros. McDowell lo miró con escepticismo, sus ojos azules nublados por la edad y la frustración, pero finalmente le tendió el libro de contabilidad con un gruñido de resignación. A la luz parpadeante de la lámpara del despacho, Ellie se sumergió en las cifras. El olor a cuero viejo, a tabaco de pipa y a papel impregnaba la habitación, un aroma de autoridad y permanencia que contrastaba con el olor a sudor y tierra de su propia ropa. Durante horas, trazó los envíos, comparó los conocimientos de embarque con las facturas y cotejó las tarifas con una lista de precios que había obtenido discretamente de un empleado del depósito. Descubrió lo que McDowell había pasado por alto. El banco Sterling, que había financiado la compra, había aplicado una comisión de gestión oculta enterrada en la letra pequeña de su acuerdo de crédito. No era una suma enorme, pero era un goteo constante, una sangría silenciosa que con el tiempo debilitaría al rancho. A la mañana siguiente, le presentó sus hallazgos a McDowell, no con acusaciones, sino con una simple exposición de los hechos, señalando las columnas con un dedo calloso. El viejo ranchero estudió los papeles. Su expresión pasó de la duda al reconocimiento y finalmente a una ira contenida. No dijo gracias. En su lugar, le dio a Ellie una seca inclinación de cabeza y dijo: «A partir de ahora, tú te encargarás de los libros». Ese gesto, esa simple transferencia de confianza, fue más valioso para Ellie que cualquier aumento de sueldo. Era el reconocimiento de que su valía iba más allá de la fuerza de su espalda. Le había abierto una puerta, aunque solo fuera una rendija, a un mundo donde las batallas se ganaban no solo en el corral, sino también en las páginas de un libro de contabilidad, y donde la tinta podía ser tan afilada como el acero de una espuela. La primera vez que habló con Clara McDowell, el mundo se redujo al espacio de 3 pies entre ellos. Él había acudido a la casa principal para informar sobre una yegua que estaba a punto de parir, un asunto rutinario que normalmente habría tratado con su padre. Pero el viejo McDowell estaba en cama con fiebre, y fue ella quien salió a recibirlo al porche trasero. La luz del final de la tarde se filtraba a través de las enredaderas que cubrían la celosía, moteando su vestido de algodón azul con sombras danzantes. Llevaba el pelo recogido en un moño sencillo, pero algunos mechones rebeldes se habían escapado para enmarcarle el rostro, dándole un aire de vulnerabilidad que desmentía la firmeza de su barbilla. Ellie se quitó el sombrero, consciente del polvo que cubría sus botas y del olor a establo que se adhería a su ropa. Se sentía como una criatura de otro mundo, un intruso en el santuario de orden y limpieza que era la casa. Le explicó la situación de la yegua con su habitual economía de palabras, centrándose en los hechos, evitando cualquier floritura. Ella escuchó atentamente, con los ojos fijos en los suyos, y sus preguntas fueron prácticas e inteligentes. No había en ella la distante condescendencia de otras mujeres de su clase. Había una preocupación genuina, un conocimiento de los ritmos del rancho que la delataba como la hija de su padre. Cuando terminó de hablar, ella no lo despidió de inmediato. En su lugar, entró en la casa y regresó con un vaso de agua fría. «Debe de estar sediento, señor Cole», dijo, y su voz era más grave y suave de lo que él había imaginado. Al tomar el vaso, sus dedos rozaron los de ella por una fracción de segundo. El contacto fue como una cerilla encendida en la oscuridad, una descarga inesperada de calor que le recorrió el brazo. Él bebió el agua de un trago, agradecido por el frío que le calmaba la garganta repentinamente seca. Le devolvió el vaso, murmurando un «Gracias, señorita McDowell», y se retiró con una rigidez que no sentía en el corral con un potro salvaje.
Mientras se alejaba, no podía apartar de su mente la imagen de sus manos, pálidas y esbeltas contra el cristal, ni el recuerdo de ese toque fugaz, un puente de un instante entre dos mundos que, según todas las leyes de la sociedad, nunca debían encontrarse. A partir de ese día, su conciencia de ella se convirtió en una corriente subterránea que fluía constantemente bajo la superficie de su vida. Su relación, si es que podía llamarse así, se construyó en una serie de momentos robados y silencios compartidos que eran más elocuentes que cualquier conversación. En la iglesia, los domingos, él se sentaba en los bancos traseros con los demás peones, un mar de sombreros de fieltro gastados y chaquetas remendadas. Ella se sentaba delante, en el banco de la familia McDowell, un bastión de respetabilidad con su madre y su padre. Durante el sermón, él a veces levantaba la vista de sus botas y la buscaba. Inevitablemente, en algún momento, ella se giraba ligeramente, como para examinar una corriente de aire de una ventana, y sus miradas se cruzaban por encima de las cabezas de la congregación. No había sonrisa, ni siquiera un asentimiento, solo un reconocimiento mutuo, un instante de conexión en un espacio público que les prohibía cualquier otra forma de comunicación. Ese simple cruce de miradas se sentía como un acto de rebelión, un secreto guardado a plena vista. En otra ocasión, la encontró en el granero, luchando por mover un pesado saco de avena. Antes de que pudiera ofrecerle ayuda, ella tropezó y el saco se rasgó, derramando su contenido en una cascada dorada sobre el suelo polvoriento. Por un momento, se quedó mirando el desastre, con el rostro contraído por la frustración. Luego, una risa ahogada se le escapó, un sonido genuino y sin adornos. Él sonrió en respuesta, y por un instante no eran la hija del jefe y el capataz, sino solo dos personas compartiendo un momento de absurda calamidad. La risa se extinguió tan rápido como había llegado, y ambos se pusieron a trabajar en silencio para limpiar el grano, de repente muy conscientes de la intimidad de la tarea, de la proximidad de sus cuerpos en el espacio confinado del granero. Días después, mientras reparaba una bisagra en la puerta de la cocina, encontró un pequeño libro de poemas sobre la barandilla del porche, olvidado. Una flor silvestre, una campanilla azul, había sido prensada entre dos páginas. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que era de ella. Con cuidado, volvió a colocar la flor en su sitio y dejó el libro donde lo había encontrado. Pero la imagen de esa pequeña y frágil muestra de belleza permaneció con él, un recordatorio de la delicadeza que existía en el corazón de su mundo tosco y funcional. El libro de contabilidad se convirtió en su terreno común, el único lugar donde podían encontrarse como iguales, o casi. Las finanzas del rancho, ya precarias, se volvieron más tensas tras la prolongada enfermedad del viejo McDowell. Clara, decidida a mantener el legado de su padre, asumió más responsabilidades y a menudo llamaba a Ellie al despacho por las noches para revisar las cuentas. Se sentaban en la gran mesa de roble, con el libro abierto entre ellos, la única luz proveniente de una lámpara de queroseno que proyectaba largas sombras en las paredes y creaba un círculo íntimo de luz dorada a su alrededor. El aire se llenaba con el olor a aceite de lámpara, a papel viejo y, a veces, el leve aroma a lavanda de su ropa. En esas noches, las barreras de clase parecían disolverse en el silencio compartido y la concentración. Él le explicaba las complejidades de los precios del ganado o las estrategias para negociar con los proveedores. Ella, a su vez, le hablaba de las esperanzas de su padre para el rancho, de las líneas de sangre de los caballos que él había criado, tejiendo la historia y la emoción en el frío lenguaje de los números. Una noche, mientras él señalaba una entrada en el libro, sus manos se rozaron.
Fue un contacto más prolongado que el del porche, la aspereza de sus nudillos callosos contra la suavidad de la piel de ella. El mundo pareció detenerse por un latido. Ambos retiraron las manos, como si se hubieran quemado, y un silencio cargado de electricidad llenó la habitación. Ninguno de los dos reconoció el momento con palabras, pero algo había cambiado irrevocablemente. El libro de contabilidad ya no era solo un registro de deudas y créditos, se había convertido en el depositario de su conexión no expresada. En la última página, con su caligrafía elegante y firme, ella había escrito una lista de recados para él: alambre de espino, una nueva hoja de sierra, sacos de avena. Una lista mundana, práctica, pero para Eli esa lista era un poema, un contrato silencioso de confianza y colaboración. Era la única prueba tangible de que, en la quietud de esas noches, habían construido algo juntos, una sociedad secreta que el mundo exterior nunca podría entender y que, si se descubriera, seguramente destruiría. La conciencia de la amenaza que se cernía sobre ellos llegó gradualmente, como el lento avance de una sombra al atardecer. Eli comenzó a notar la frecuencia con la que el carruaje de Edward Sterling se detenía frente a la casa de los McDowell. Veía a Sterling en el porche, hablando con Clara, su postura una mezcla de encanto aceitoso y posesividad apenas disimulada. Observaba desde la distancia, desde el corral o el granero, sintiendo una quemazón lenta y fría en el estómago. No era simple celos. Era el instinto de un animal que huele a un depredador cerca de su territorio. Conocía a hombres como Edward Sterling. Eran los hijos de los hombres de abrigos de lana fina, criados en la creencia de que el mundo les pertenecía y que todo, incluida la gente, tenía un precio. Empezó a escuchar los susurros en la ciudad, en el almacén general y en la cantina. Se hablaba de la hipoteca de los McDowell, de la preocupación del Banco Sterling por la gestión del rancho. Las palabras eran educadas, envueltas en una falsa solicitud, pero el mensaje subyacente era claro. Clara era vulnerable y Edward se estaba posicionando para ser su salvador, a un precio que solo él determinaría. La imagen del rostro derrotado de su padre volvió a él con una claridad dolorosa. Vio la misma trampa cerrándose alrededor de Clara, una red tejida con deudas, expectativas sociales y la reputación de una mujer soltera. Fue entonces cuando la idea, audaz y aterradora, comenzó a tomar forma en su mente. No era un plan nacido del romance, sino de una fría necesidad estratégica. Era la culminación de todo lo que había aprendido, que el poder residía en el papel, que el silencio era un arma y que la mejor manera de vencer a un hombre como Sterling era usar sus propias reglas en su contra. Comenzó a hacer averiguaciones discretas, utilizando sus contactos en la oficina del telégrafo y sus conocimientos sobre los tratos financieros del ferrocarril. Descubrió que la hipoteca de McDowell, aunque gestionada localmente por el Banco Sterling, era en última instancia propiedad de un consorcio de inversores del Este vinculado a la Union Pacific, un acreedor sin rostro, distante, para quien la deuda era solo una cifra en un libro mayor, y supo lo que tenía que hacer. El día que envió el telegrama a Cheyenne, utilizando casi hasta el último centavo de los ahorros de toda su vida para hacer una oferta por esa deuda, sintió una mezcla de terror y una sombría determinación. Acababa de apostar su futuro entero en una sola jugada, un acto de guerra silencioso que nadie, y menos que nadie, Clara, podía conocer. La posesión del documento cambió la naturaleza de su existencia. El acto de cesión de la hipoteca, doblado y guardado en un sobre de cuero en el bolsillo interior de su chaqueta, era un peso constante contra su pecho, un recordatorio físico de la verdad que ahora albergaba. Cada día en el rancho se convirtió en un acto de engaño.
Tenía que representar el papel del capataz leal y preocupado, observando a Clara luchar con la carga de una deuda que, sin que ella lo supiera, ahora le debía a él. La ironía era una cuchilla afilada que lo desangraba lentamente. Escuchaba sus preocupaciones sobre el próximo pago de intereses, ofreciendo consejos prácticos sobre la venta de ganado o la reducción de gastos, mientras el poder de perdonar esa misma deuda residía en su bolsillo. Este silencio era una forma de traición, pero una traición necesaria. Revelar la verdad demasiado pronto sería una locura. Sterling, si descubría que un simple peón había burlado su plan, no dudaría en usar medios más directos para conseguir lo que quería. La violencia o la manipulación legal eran herramientas que manejaba con la misma facilidad que una pluma estilográfica. Ellie se convirtió en un maestro de la disimulación, su rostro una máscara impasible que ocultaba la tormenta de su conocimiento. Su relación con Clara se volvió aún más tensa, cargada de un subtexto que solo él entendía. Cuando sus miradas se cruzaban, él veía su ansiedad y su creciente desesperación, y tenía que apartar la vista para que ella no viera en sus ojos la piedad o la verdad. Se estaba convirtiendo en su protector secreto, un guardián en las sombras, pero el coste era una distancia cada vez mayor entre ellos. Él era el ancla que podía salvarla del naufragio, pero para hacerlo tenía que dejarla creer que se estaba ahogando. Una noche, mientras estaba de pie junto a la valla del corral, la vio en el porche de la casa principal, una silueta solitaria recortada contra la luz cálida de la ventana. Edward Sterling acababa de marcharse. Ellie no necesitaba oír las palabras para saber la naturaleza de su visita. La vio abrazarse a sí misma, un pequeño gesto de autoprotección, y sintió el abismo que los separaba, un abismo creado no por la clase o la riqueza, sino por el poder que él ostentaba en secreto, un poder que era a la vez su única esperanza y su carga más insoportable. El murmullo que siguió a su declaración en el juzgado no fue una tormenta, sino una niebla. No rugió, sino que se filtró en cada rincón de Promise Bluff, un miasma silencioso que lo cubría todo con una fina capa de juicio. Ellie sintió el cambio de inmediato, no en palabras directas, pues la gente de la frontera rara vez era tan franca, sino en el lenguaje de los espacios y las miradas. El día después de la subasta, entró en el almacén general de Miller para recoger un pedido de harina y café para el rancho, una tarea que había realizado 100 veces antes. Normalmente, el señor Miller lo saludaba con un asentimiento brusco pero respetuoso, el reconocimiento de un hombre trabajador a otro. Hoy, sin embargo, el tendero estaba ocupado puliendo el mostrador de madera con un trapo aceitoso, un trabajo que parecía absorber toda su atención. Ellie esperó, sintiendo el peso del silencio en la tienda, que de repente parecía más grande y vacía. El olor a grano, a tela de algodón nueva y a tabaco de mascar, que siempre le había resultado reconfortante, ahora olía a estancamiento. Podía oír el tic-tac del gran reloj de pared, cada segundo un pequeño martillazo contra el yunque de la desaprobación pública. Dos mujeres, esposas de rancheros vecinos que habían estado examinando una pila de percal, se callaron abruptamente cuando él entró. No lo miraron directamente, pero sintió la intensidad de su conciencia de él, una fuerza palpable que lo empujaba hacia la puerta. Finalmente, el señor Miller levantó la vista. Sus ojos se deslizaron por encima del hombro de Ellie, como si estuviera mirando algo a una milla de distancia. «¿Qué necesitas, Cole?», preguntó, y su tono, desprovisto de toda familiaridad, convirtió una simple pregunta en una acusación. Ellie le dio el pedido y Miller lo preparó sin una palabra más, sus movimientos rígidos y eficientes. Cuando Ellie pagó, sus dedos rozaron la mano del tendero, y Miller la retiró como si hubiera tocado algo sucio.
Al salir, con los sacos pesados sobre el hombro, Eli vio su propio reflejo en el cristal de la ventana. Un hombre solo, rodeado por un espacio vacío que nadie se atrevía a cruzar. La ciudad no le había gritado, simplemente lo había borrado, convirtiéndolo en un fantasma mucho antes de que estuviera muerto. La siguiente vuelta del tornillo llegó envuelta en las vestiduras de la piedad. El reverendo Davis, un hombre cuya fe parecía estar construida más sobre los cimientos de la propiedad social que sobre la roca de las Escrituras, le hizo una visita al rancho 2 días después. No vino a caballo, sino en el pulcro carruaje negro que reservaba para las visitas a los miembros más importantes de su congregación, un detalle que no pasó desapercibido para Eli. Lo encontró reparando un abrevadero cerca del granero con las manos cubiertas de barro y agua. El reverendo se mantuvo a una distancia prudencial, con sus botas negras bien pulidas a salvo del lodo. El aire olía a tierra húmeda, a estiércol y al aroma medicinal del linimento para caballos. Un mundo aparte del olor a cera de abejas y a papel viejo que emanaba del ministro. «Señor Cole», comenzó Davis, su voz untuosa con una falsa solemnidad. «He venido como un amigo preocupado, tanto por usted como, por supuesto, por la señorita McDowell». Eli se enderezó lentamente, secándose las manos en los vaqueros, y esperó. Sabía que esto no era una conversación, sino un veredicto. «La ciudad está inquieta», continuó el reverendo, eligiendo sus palabras con el cuidado de un hombre que camina por un campo minado. Un compromiso de esta naturaleza, tan repentino y, si me permite, tan desigual, ha levantado cejas. La reputación de una mujer es una flor delicada, señor Cole. Una vez que se marchita, rara vez vuelve a florecer. La amenaza estaba ahí, velada en una metáfora pastoral. Eli sintió la ira arder en su pecho, una llama fría y controlada. Vio más allá del cuello almidonado y la expresión piadosa. Vio la mano de Benjamin Sterling moviendo las piezas en el tablero, utilizando a la iglesia como su alfil. «Entiendo su preocupación, reverendo», respondió Eli, su voz deliberadamente plana. «Pero los asuntos entre la señorita McDowell y yo son privados». La palabra «privados» pareció ofender a Davis. «Nada que afecte a la propiedad y el buen nombre de una de nuestras familias fundadoras es privado», replicó, con un filo de acero bajo la seda de su tono. «La gente habla de oportunismo, de un hombre sin nada que se aprovecha de la vulnerabilidad de una joven. Sería un acto de verdadera caridad cristiana por su parte, liberarla de una promesa tan imprudente». Eli lo miró fijamente, y en ese momento, el abrevadero que estaba reparando, el granero que se erigía detrás de él y la tierra bajo sus pies, se sintieron más sagrados que cualquier iglesia construida por hombres. Sabía que la oferta de liberarla no era para su beneficio, sino una orden para que se apartara del camino. Si esta historia de escándalo, contención y justicia en la frontera te está atrapando, por favor, dale a me gusta a este video. Nos ayuda a traerte más historias como esta. La presión sobre Clara era diferente, más sutil y por lo tanto más cruel. Eli lo observaba desde su posición de exilio, autoimpuesto en los confines del rancho, un espectro que rondaba los límites de su propio mundo. Ya no era llamado a la casa principal para revisar los libros de contabilidad. Las conversaciones nocturnas a la luz de la lámpara, los momentos de silenciosa colaboración que se habían convertido en el ancla de su existencia, habían cesado por completo. Ahora veía las luces de la casa desde la oscuridad del porche de la barraca, imaginándola sola en ese gran despacho, luchando no solo con las deudas, sino también con el peso de la mentira que él había creado para protegerla. Y entonces, el carruaje de Edward Sterling comenzó a aparecer de nuevo con una regularidad ostentosa.
No eran visitas discretas al atardecer, sino llegadas a media tarde, a la vista de cualquier peón o vecino que pasara. Un sábado, mientras Ellie afilaba unas herramientas en el taller, los vio salir juntos de la casa. Clara llevaba un vestido de domingo, uno de color azul oscuro, que él recordaba haberla visto usar en la iglesia. Su rostro estaba pálido y su postura era rígida, como la de una muñeca de porcelana cuidadosamente colocada en un asiento. Edward, por otro lado, rebosaba una confianza triunfante. La ayudó a subir al carruaje con un gesto de exagerada galantería, su mano deteniéndose en su codo un instante más de lo necesario. Mientras el carruaje se alejaba por el camino polvoriento en dirección a la ciudad, Ellie sintió algo en su interior que se rompía. Lógicamente, sabía que ella no tenía elección. Sterling estaba, sin duda, utilizando la amenaza de la ruina social y financiera para forzar su compañía, presentándose ante la ciudad como su caballero salvador, el hombre dispuesto a pasar por alto su indiscreción con un simple capataz. Pero la lógica no hizo nada para calmar el dolor sordo en su pecho, la imagen de la mano de Edward sobre ella grabada a fuego en su mente. Se dio cuenta de que su gambito en el juzgado había sido ingenuo. Había pensado que la mentira sería un escudo, pero en manos de Sterling se había convertido en una jaula aún más sofisticada, una que la aislaba del único hombre que realmente podía protegerla y la exhibía públicamente como propiedad del hombre que pretendía destruirla. El ataque a su sustento fue el siguiente paso lógico en la campaña de Sterling. Ellie siempre se había enorgullecido de su trabajo, de la reputación que había construido con sudor y fiabilidad. Aparte de sus deberes como capataz, a menudo aceptaba trabajos extra de otros rancheros de la zona: domar un caballo difícil, reparar un molino de viento, ayudar en la recogida del heno. Era un trabajo duro que le proporcionaba unos cuantos dólares extra, dinero que guardaba con su habitual frugalidad. Pero después del anuncio en el juzgado, esas ofertas se secaron como un arroyo en agosto. Un día se encontró con Tom Caldwell, un ranchero cuya propiedad lindaba con la de los McDowell en la línea de la cerca. Hacía una semana, Caldwell le había pedido que echara un vistazo a un semental joven que se negaba a aceptar la silla. Ahora, cuando Ellie le preguntó cuándo sería un buen momento para pasarse, Caldwell se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, evitando su mirada. «Bueno, Ellie, la verdad es que he decidido encargarme yo mismo del asunto», murmuró, sus ojos fijos en un poste de la cerca, como si fuera la cosa más fascinante del mundo. El olor a salvia y a polvo flotaba entre ellos, cargado de una evasión incómoda. Ellie no presionó. Sabía que la decisión de Caldwell no tenía nada que ver con el caballo. Era una cuestión de negocios. Ningún ranchero que dependiera de un préstamo del Banco Sterling o del Fondo de Comercio de la ciudad podía permitirse el lujo de ser visto contratando al hombre que había desafiado públicamente a Edward Sterling. Era veneno para los negocios. Unas noches más tarde, uno de los peones más jóvenes, un chico llamado Billy, que siempre había admirado a Ellie, se le acercó en la barraca. «Señor Cole», dijo en voz baja, mirando por encima del hombro como si temiera ser escuchado. «Oí al señor Sterling hablando con el sheriff en la cantina. Dijo que se preguntaba qué tipo de hombre permitiría que el ganado de su patrón se extraviara». La acusación era absurda, el recuento de ganado de McDowell era impecable y Ellie lo revisaba personalmente cada semana. Pero la verdad no importaba. La semilla de la duda había sido plantada. Sterling no lo estaba acusando de robo, no todavía. Estaba pintando un cuadro de incompetencia, de negligencia, erosionando la única cosa que Ellie había creído que nadie podía quitarle: la calidad de su trabajo. Se dio cuenta entonces de que el objetivo de Sterling no era solo separarlo de Clara, era despojarlo de su propia identidad, reducirlo a la caricatura que la ciudad ya había aceptado,
un don nadie intrigante e indigno de confianza. La sensación de aislamiento se intensificó hasta convertirse en una presencia física, un muro invisible que lo rodeaba donde quiera que fuera. El rancho McDowell, que una vez había sido un refugio, un lugar de propósito y silenciosa camaradería, ahora se sentía como una prisión. Los otros peones, hombres con los que había compartido comidas, trabajo y el silencio de las largas noches de vigilancia, ahora lo trataban con una cautela distante. Eli comía solo, sentado al final de la larga mesa de la barraca. El sonido de su tenedor contra el plato desproporcionadamente alto en el silencio que se creaba a su alrededor. El olor a estofado de ternera y a café hervido ya no era el aroma de la comunidad, sino el de su propia soledad. Empezó a esperar con una ansiedad sorda la llegada del cartero, un hombre a caballo que recorría el valle 2 veces por semana. Estaba esperando una respuesta a un telegrama que había enviado a la Oficina Territorial de Registros en Cheyenne, una simple solicitud de una copia certificada del documento de cesión de la hipoteca. No era estrictamente necesario, ya que tenía el original, pero quería una salvaguarda, una prueba adicional de que su poder era real y estaba legalmente registrado. Pero las semanas pasaban y no llegaba ninguna carta para él. Un día, vio al cartero entregar un fajo de correo en la casa principal y luego pasar de largo por la barraca sin detenerse. Una sospecha fría y reptante se deslizó en su mente. ¿Era posible que Sterling tuviera influencia incluso sobre el correo federal? ¿O era simplemente que su carta se había perdido, una víctima inocente de la vasta e impersonal maquinaria de la burocracia? La incertidumbre era casi peor que la certeza. El documento en su bolsillo, que antes se sentía como un escudo de acero, ahora parecía frágil como el cristal. Se dio cuenta de la precariedad de su plan. Toda su estrategia se basaba en una sola hoja de papel. Si algo le sucedía a ese documento, si era robado, destruido o invalidado por algún tecnicismo legal que él, en su ignorancia, había pasado por alto, entonces no era nada. Una tarde, mientras reparaba una sección de la cerca en la cresta que dominaba el camino de entrada, vio a un hombre que no reconoció acercarse a la casa principal. No era un ranchero ni un comerciante. Llevaba un traje de ciudad oscuro y un maletín de cuero, y se movía con la confianza de un hombre acostumbrado a entrar en lugares donde no era bienvenido. Observó desde la distancia cómo Clara salía a recibirlo al porche. Su conversación fue breve y el hombre le entregó un sobre grueso antes de marcharse. Eli sintió un nudo de hielo en el estómago. Tenía el aspecto de un aviso legal. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, caminó por los terrenos del rancho bajo un cielo sin luna. La casa principal estaba a oscuras, a excepción de una única luz que ardía en la ventana del despacho. Impulsado por una necesidad que no podía controlar, se acercó, manteniéndose en las sombras de los grandes álamos que flanqueaban el césped, y él, con su silencio y su plan secreto, la había dejado enfrentar todo esto sola. Su protección se había convertido en su tortura y se dio cuenta de que el tiempo de la estrategia silenciosa había terminado. La guerra ya no se libraba en las sombras, había llegado a su puerta. La presión sobre Clara era distinta, más sutil y por eso más cruel. Eli la observaba desde su exilio autoimpuesto en los confines del rancho, como un espectro en los límites de su propio mundo. Ya no lo llamaban a la casa principal para revisar los libros. Las conversaciones nocturnas a la luz de la lámpara, esos instantes de colaboración silenciosa que habían sido su ancla, se cortaron de golpe. Ahora veía las luces de la casa desde la oscuridad del porche de la barraca e imaginaba a Clara sola en el despacho, luchando con las deudas y con el peso de la mentira que él había creado para protegerla,
Y entonces el carruaje de Edward Sterling empezó a aparecer otra vez con una regularidad ostentosa. No eran visitas discretas al atardecer, sino llegadas a media tarde, a la vista de cualquier peón o vecino. Un sábado, mientras Ellie afilaba herramientas, los vio salir juntos. Clara llevaba un vestido de domingo, azul oscuro, el mismo que él recordaba de la iglesia. Tenía el rostro pálido y la postura rígida, como una muñeca colocada con cuidado. Edward, en cambio, rebosaba confianza. La ayudó a subir con una galantería exagerada y su mano se detuvo en el codo de ella un instante de más. Cuando el carruaje se alejó hacia la ciudad, algo se quebró dentro de Ellie. Sabía, con la cabeza, que Clara no tenía elección. Sterling estaba usando la amenaza de la ruina social y financiera para forzar su compañía, posando ante la ciudad como salvador dispuesto a pasar por alto su supuesta indiscreción con un capataz. Pero esa lógica no calmó el dolor sordo en el pecho. La imagen de la mano de Edward sobre ella quedó grabada a fuego. Entonces entendió que su gambito en el juzgado había sido ingenuo. Creyó que la mentira sería un escudo, pero en manos de Sterling se había vuelto una jaula más sofisticada, una que la aislaba del único hombre capaz de protegerla y la exhibía como propiedad del hombre que quería destruirla. El ataque a su sustento fue el siguiente paso. Ellie se había enorgullecido siempre de su trabajo y de la reputación construida con sudor y fiabilidad. Además de ser capataz, aceptaba trabajos extra, domar un caballo difícil, reparar un molino, ayudar con el heno. Era duro, pero le dejaba algunos dólares que guardaba con su frugalidad habitual. Después del anuncio en el juzgado, esas ofertas se secaron como un arroyo en agosto. Un día se cruzó con Tom Caldwell, el ranchero vecino en la línea de la cerca. Una semana antes, Caldwell le había pedido ayuda con un semental joven que rechazaba la silla. Ahora, cuando Ellie le preguntó cuándo podía pasarse, Caldwell se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, evitando su mirada. «Bueno, Ellie, he decidido encargarme yo mismo», murmuró, clavando los ojos en un poste como si fuera fascinante. Entre ellos flotaba salvia y polvo, cargados de evasión. Ellie no insistió. Sabía que no era el caballo, era negocio. Ningún ranchero que dependiera de un préstamo del Banco Sterling o del favor de la ciudad podía permitirse que lo vieran contratando al hombre que había desafiado a Edward Sterling. Unas noches después, un peón joven, Billy, se le acercó en la barraca. Habló bajo, mirando por encima del hombro. «Señor Cole, oí al señor Sterling con el sheriff en la cantina. Dijo que se preguntaba qué clase de hombre dejaría que el ganado de su patrón se extraviara. La acusación era absurda. El recuento de McDowell era impecable y Ellie lo revisaba cada semana. Pero la verdad no importaba. Sterling no lo acusaba de robo. Todavía. Lo pintaba como incompetente, negligente, erosionando lo único que Ellie creyó intocable, la calidad de su trabajo. Y ahí Ellie lo vio con claridad. Sterling no buscaba solo separarlo de Clara, quería despojarlo de su identidad, reducirlo a la caricatura conveniente que la ciudad ya había aceptado. El aislamiento se volvió casi físico, un muro invisible que lo seguía. El rancho McDowell, antes refugio y propósito, empezó a sentirse como prisión. Los otros peones, hombres con los que había compartido comida y silencio, ahora lo trataban con cautela distante. Le hablaban lo justo, sus conversaciones se quedaban en asuntos del rancho y sus ojos nunca encontraban los suyos. Eran hombres con familia, con vidas precarias, no podían permitirse ser aliados del paria. Ellie comía solo, al final de la mesa, y el sonido de su tenedor contra el plato resonaba demasiado alto en el vacío que lo rodeaba. El estofado y el café ya no olían a comunidad, olían a soledad.
Empezó a esperar con ansiedad la llegada del cartero que cruzaba el valle 2 veces por semana. Estaba aguardando respuesta a un telegrama enviado a la Oficina Territorial de Registros en Cheyenne. Solicitaba una copia certificada de la cesión de la hipoteca. No era estrictamente necesaria, tenía el original, pero quería una salvaguarda, otra prueba. Pasaban las semanas y no llegaba nada. Un día vio al cartero dejar un fajo de correo en la casa principal y seguir de largo, sin detenerse en la barraca. Una sospecha fría se deslizó en su mente. ¿Tenía Sterling influencia incluso sobre el correo? ¿O era simple pérdida burocrática? La incertidumbre era casi peor que la certeza. El documento en su bolsillo, que antes se sentía como acero, empezó a parecer frágil como cristal. Toda su estrategia dependía de una sola hoja. Si la perdía, si se la robaban, si la destruían o si un tecnicismo la invalidaba, él no era nada. Solo un capataz sin un centavo que había cometido el error de desafiar a un rey en su propio reino. Una tarde, reparando una sección de cerca en la cresta que dominaba el camino de entrada, vio a un hombre desconocido acercarse a la casa principal. No era ranchero ni comerciante, llevaba traje oscuro de ciudad y un maletín de cuero, y caminaba con la confianza de quien entra donde no es bienvenido. Desde la distancia, Eli vio a Clara salir al porche. Hablaron poco. El hombre le entregó un sobre grueso antes de marcharse. A Eli se le cerró el estómago. Tenía el aspecto de un aviso legal. Esa noche, incapaz de dormir, caminó por el rancho bajo un cielo sin luna. La casa principal estaba a oscuras, salvo por una única luz en la ventana del despacho. Impulsado por una necesidad que no podía controlar, se acercó, escondiéndose entre los álamos. A través del cristal, vio a Clara sentada en el escritorio de su padre, inclinada sobre una pila de papeles. El documento del sobre estaba abierto frente a ella. La lámpara le dibujaba sombras en el rostro, marcando el cansancio alrededor de los ojos. No lloraba. Tenía la concentración sombría de un soldado mirando un mapa antes de una derrota. A un lado, una pluma y un tintero, como si estuviera considerando firmar. En ese instante, la verdad lo golpeó. La campaña de Sterling no era solo un asedio. Era un ataque coordinado. Mientras la ciudad la estrangulaba socialmente, el banco la ahogaba en lo legal. Rumores, visitas caritativas, aislamiento, exhibición pública. Todo estaba diseñado para llevarla a esa vigilia solitaria y quebrarla hasta aceptar cualquier término. Y él, con su silencio y su plan secreto, la había dejado enfrentar aquello sola. Su protección se había convertido en tortura. Entonces lo entendió. El tiempo de la estrategia silenciosa había terminado. La guerra ya no se libraba en las sombras. Había llegado a la puerta. Casi no reparó en el hombre que entró y se acercó a otro oficinista al otro extremo del mostrador, hasta que oyó una voz familiar, un acento del este asociado a los hombres del ferrocarril y a los aliados de Sterling. Se giró lentamente manteniéndose en la sombra. Era Peterson, un abogado de los intereses de la Union Pacific, a quien había visto una vez en Promise Bluff saliendo del banco de Sterling. Hablaba en voz baja, pero Eli captó fragmentos. La hipoteca de McDowell. Una consulta discreta. El señor Sterling está muy interesado. Un frío helado le recorrió el cuerpo, borrando el alivio. Su plan no era secreto. Sterling no era solo un matón de pueblo. Su red llegaba a la capital territorial. No solo anticipaba el movimiento de Eli, ya trabajaba para encontrar una laguna legal. El oficinista regresó y le entregó la copia certificada, con sello de cera roja y cinta. El papel pesaba en su mano, un arma recién forjada, pero al salir, con la voz de Peterson resonándole, entendió que su enemigo no solo conocía el arma que empuñaba, ya estaba intentando desarmarlo. El viaje de regreso a Promise Bluff fue una carrera febril contra un enemigo invisible. La pradera,
antes un espacio de exposición, ahora era un laberinto que lo frenaba. Cada retraso, un arroyo crecido, un sendero rocoso, era tortura. Dormía poco, sostenido por café negro y una ansiedad que le corroía las entrañas. Imaginaba a los abogados de Sterling en Cheyenne, buscando un tecnicismo que invalidara su reclamación. Imaginaba a Edward en Promise Bluff, usando su ausencia como prueba de cobardía, tejiendo una historia para quebrar la última resistencia de Clara. La necesidad de llegar y decirle que no la había abandonado era una agonía física. Cuando por fin alcanzó la cresta que dominaba el valle, el sol se ponía y bañaba la tierra en un resplandor sangriento. Estaba exhausto, sucio, con el alma dolorida. Sin embargo, el triunfo duró poco. Al acercarse, notó un silencio antinatural. No había humo en la chimenea de la barraca, ni voces tras el día de trabajo. Todo parecía desierto. Llegó a la casa principal y lo vio, clavado en la puerta, un documento oficial, blanco crudo contra la madera oscura. Se apeó con las piernas temblorosas y lo leyó. Era un aviso de ejecución final del juzgado del condado. La audiencia al día siguiente al mediodía. En su ausencia, Sterling había dado el golpe de gracia. La ciudad, sin duda, estaba convencida de que había huido y abandonado a Clara, confirmando sus peores sospechas. Vio una luz parpadeante en la ventana del salón y supo que Clara estaba dentro, sola, leyendo su sentencia por la luz de una lámpara, creyendo que él era el cobarde que todos decían. Eli se quedó en la oscuridad creciente, con la prueba de salvación en el bolsillo, sabiendo que para que la verdad brillara, primero debía dejar que la mentira más oscura se asentara sobre ellos. Esa noche no buscó el consuelo de su catre. Dormir bajo el techo de un rancho que, ante el mundo, ya no pertenecía a los McDowell, le parecía una profanación. Se dirigió a la vieja cabaña de línea al norte de la propiedad, un refugio tosco contra el viento, que esa noche fue su única fortaleza. Encendió un fuego pequeño. El humo subió en una columna delgada hacia el cielo estrellado. A la luz de las llamas, realizó rituales de un hombre que se prepara para la batalla. Primero, el papel. Extendió la copia certificada y el original. Alisó pliegues, revisó sellos, firmas y fechas. Eran sus únicas armas. Luego, el acero. Desmontó el revólver y lo limpió con un trapo aceitoso. No pensaba usarlo. La violencia era el lenguaje de Sterling, una admisión de derrota, pero el peso frío del metal lo centraba, contrapunto a la fragilidad del papel. Por último, se preparó a sí mismo, calentó agua, se afeitó con una navaja y un espejo roto y se puso la única camisa limpia que le quedaba, una armadura de respetabilidad. No se acostó, se quedó junto al fuego, bebiendo café negro, observando cómo las sombras cambiaban. Dejaba que la noche hiciera su trabajo, que la falsa victoria de Sterling se solidificara y que la desesperación de Clara tocara fondo para que cuando la verdad amaneciera, cegara como un sol inesperado. El sol del mediodía caía sobre los escalones del juzgado de Promise Bluff como un martillo, y el calor extraía olor a polvo seco y ansiedad colectiva. Eli Cole permanecía en la periferia, medio oculto por la sombra del alero de la oficina del sheriff, visible pero insignificante, como había aprendido a ser. Observaba la escena no como espectador, sino como quien lee presiones a punto de fracturar. En lo alto, Clara McDowell estaba de pie, sola, con un austero vestido de algodón gris que parecía absorber la luz del día. A su lado, el subastador, sudoroso y con el chaleco demasiado apretado, cantaba cifras con una monotonía que convertía la ruina en trámite. El poder real no estaba en el mazo, sino en la serena compostura de Benjamin Sterling y su hijo, Edward, junto al juez. Llevaban abrigos de lana oscura pese al calor, una declaración de inmunidad. Las botas de Edward, pulidas como espejo,
Eran un contraste obsceno con la tierra reseca del rancho McDowell. Ellie vio cómo la multitud, rancheros, comerciantes, peones curiosos, alternaba miradas entre Clara y los Sterling. Piedad, envidia y expectación cruel. Sabían cómo terminaban estas historias. El dinero ganaba. La decencia era el nombre que los vencedores daban a sus trofeos. El subastador se secó la frente. «Alguien ofrece $2,000 por la propiedad McDowell, con sus derechos de agua y ganado», preguntó. El silencio fue denso. Entonces, Edward Sterling dio un paso adelante, suave y deliberado. Su voz no fue alta, pero cortó el aire. «El banco ofrece 1,500», dijo, y una risa ahogada se extendió cerca del abrevadero. Insulto público. Edward se giró, no hacia el subastador, sino hacia la ciudad entera. «Un precio justo por la tierra», añadió con falsa compasión, «y una medida necesaria, al parecer, para gestionar adecuadamente los asuntos de la señorita McDowell». La insinuación quedó suspendida y la risa se volvió más abierta. Una oleada de desprecio masculino que golpeó a Clara y la dejó expuesta bajo el cielo implacable de Wyoming. La vergüenza ajena le subió a Ellie como un sabor metálico. Vio el imperceptible endurecimiento de la espalda de Clara, su única concesión a la herida. Su orgullo era formidable, pero incluso el roble más fuerte cae ante el hacha correcta, y las palabras de Edward eran un golpe diseñado para talar su reputación. El calor en el pecho de Ellie no era solo ira por ella, era el eco de una vieja herida, el recuerdo de un día en el este cuando otro hombre, con abrigo fino y tono razonable, explicó a su padre por qué su vida ya no le pertenecía. El poder no gritaba, susurraba en juzgados, se escondía en cláusulas, sonreía cortésmente mientras te despojaba de todo. Miró a la multitud y vio poca malicia, más bien curiosidad pasiva, el tipo de atención que se presta a una marca de ganado. Eran decentes en privado, pero allí funcionaban como parte de una maquinaria que se alimentaba del fracaso ajeno. El mundo se dividía entre quienes poseían el papel y quienes eran definidos por él. En el bolsillo interior, Ellie sentía el peso del pequeño libro de contabilidad que Clara le había dado. En la última página, con su caligrafía elegante, había una lista simple: avena, alambre de espino, una hoja nueva para la sierra. Para él, esa página era más real que cualquier escritura, prueba de una sociedad silenciosa, de una confianza hecha de trabajo y conversaciones al atardecer. La distancia entre esa verdad privada y la humillación pública era un abismo, y Ellie sintió la urgencia de cruzarlo. Sabía que no podía usar su arma real aún. La cesión de la hipoteca, comprada en secreto con los ahorros de toda su vida, era una carta única. Jugarla ahora lo pondría en la mira: violencia o una trampa legal de Sterling. Necesitaba tiempo, necesitaba un escudo. Y en la aritmética dura de la frontera, a veces un escudo se forjaba con una mentira. Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a la clase, el silencio y elecciones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su final tranquilo e inolvidable. El mazo del subastador se cernía en el aire, una pequeña luna de madera antes de la catástrofe. Para Ellie, el tiempo se espesó. Cada sonido se volvió nítido: el zumbido de una mosca, el crujido de una silla de montar, el roce de la falda de Clara contra los tablones. Vio dos caminos. El primero era la prudencia, quedarse en sombras y ver la tragedia consumarse. Clara perdería el rancho. Tal vez sería empujada a la dependencia, incluso a aceptar a Edward como salvación, una jaula dorada levantada sobre su ruina. El nombre McDowell sería borrado por el sello del banco y Eli seguiría siendo el capataz sin tierra, un testigo silencioso. La vergüenza de esa inacción lo perseguiría.
El segundo camino era la intervención, dar un paso hacia la luz del escrutinio, hablar cuando se esperaba silencio. Implicaba sacrificar su anonimato. Si lo hacía, se convertiría en historia, en pieza del tablero de Sterling, un hombre presionable, amenazable, eliminable, y para proteger a Clara tendría que envolverla en una mentira escandalosa, pública, lo bastante fuerte como para paralizar a la ciudad, un vínculo que sería armadura y cadena a la vez. El documento en su bolsillo parecía arder. La verdad era su arma definitiva, pero un arma no sirve si te derriban antes de desenvainarla. La mentira sería el escudo, un gambito desesperado para comprar tiempo. El mazo empezó a descender. El sonido de su decisión fue el roce de su bota contra la grava al apartarse del poste. Ya no había vuelta atrás. El corto trayecto desde la sombra del porche del sheriff hasta el borde del espacio abierto se sintió como cruzar lodo espeso. Con cada paso, las miradas se clavaban en él. Primero confusión, luego desdén. ¿Quién era? Solo Cole, el capataz. Un hombre de manos, no de nombre. Su presencia allí era una violación del orden de Promise Bluff. Un ranchero con el que había compartido whisky lo miró como si no lo reconociera. Una dama de la iglesia apartó la vista, labios apretados. Sintió el juicio colectivo como un viento en contra que intentaba empujarlo de vuelta a las sombras. Pero Ellie no les devolvió la mirada. Sus ojos estaban fijos en Clara. Se aferró a detalles mínimos. Los nudillos blancos, una hebra de cabello suelta rozándole la sien, el remiendo cosido en el puño del vestido. Esos signos íntimos de resistencia lo anclaron, convirtiendo su acto en necesidad calculada. No se movía por romanticismo, se dijo, sino por el hecho brutal de que aquello estaba mal. Era el eco de la derrota de su padre, y esta vez no se quedaría quieto. Llegó al borde de la multitud. El murmullo se extinguió, dejando un silencio expectante. El subastador lo miró con irritación. El juez ajustó sus gafas, examinándolo como anomalía. Edward Sterling se giró con una sonrisa de suficiencia, seguro de que un peón solo iba a suplicar o a protestar. En ese instante, Ellie era una pregunta sin respuesta, una interrupción desconcertante en el guión del día. Ellie levantó la cabeza encontrando la mirada de todos sin enfocarse en ninguna. Dejó que el silencio se asentara, que la tensión se acumulara hasta que fue casi insoportable. Luego habló. Su voz no era fuerte, pero era clara y firme, desprovista de cualquier emoción excepto una certeza absoluta. Cortó el aire caliente y polvoriento con la fuerza tranquila de una roca partiendo la corriente de un río. «Los asuntos de la señorita McDowell son mi incumbencia», dijo, y una onda de conmoción recorrió a la multitud. Hizo una pausa, permitiendo que esa primera declaración imposible se asimilara antes de asestar el golpe final. «Vamos a casarnos». Si hubiera sacado un revólver y disparado al aire, el efecto no habría sido más explosivo. El silencio que siguió fue de una calidad diferente. Ya no era expectante, sino atónito, un vacío colectivo donde el cerebro de cada persona luchaba por procesar lo que acababa de oír. El juez dejó caer su pluma, que rodó por el escritorio y cayó al suelo con un ruido desproporcionadamente alto. La cara de Benjamin Sterling, que hasta entonces había sido una máscara de control plácido, se contrajo en una mueca de furia helada. La sonrisa de suficiencia de Edward se desvaneció, reemplazada por una incredulidad lívida. Sus ojos fijos en Ellie, como si acabara de brotarle una segunda cabeza. Pero fue la reacción de Clara la que retuvo toda la atención de Ellie. Se giró hacia él, su rostro un lienzo de emociones en conflicto. Vio la conmoción, por supuesto, la pura y abrumadora sorpresa. Pero debajo de eso, vio una confusión dolorosa, una pizca de traición en sus ojos, como si él hubiera usado su confianza en su contra. Y, lo que fue más devastador,
vio un destello fugaz de algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, una esperanza desesperada y no deseada que la hacía parecer aún más vulnerable. Entonces el hechizo se rompió. El silencio se hizo añicos en un millar de susurros que se extendieron por la multitud como un incendio en la hierba seca. Las palabras capataz, fortuna, escándalo y desgracia volaron por el aire. Había logrado su objetivo. La ejecución pública del rancho McDowell se había detenido, pero al hacerlo había encendido una nueva pira. Había erigido un escudo alrededor de Clara, pero era un escudo forjado en la vergüenza social. Y en el momento en que sus miradas se encontraron en medio de la tormenta de chismes, supo que los había atrapado a ambos dentro de su circunferencia, juntos en el centro de una mentira que ahora era tan real y tan vinculante como cualquier cadena de hierro. La memoria de su padre cabalgó a su lado durante años como un fantasma silencioso, enseñándole la lección más dura de la frontera. El valor de un hombre no residía en el sudor ni en la honradez, sino en la solidez del papel que llevaba en el bolsillo. Ellie llegó al territorio de Wyoming con poco más que la ropa puesta y un odio frío hacia los hombres de abrigos de lana fina y sonrisas corteses. Aprendió a mantener la cabeza gacha no por servilismo, sino por estrategia. Observar, escuchar, recordar. Vio cómo los ruidosos terminaban con una soga o una tumba sin nombre, mientras que los silenciosos, los que medían sus palabras como monedas, eran los que perduraban. El trabajo se volvió su religión. Pasó de limpiar establos a desbravar potros, de cavar zanjas a reparar tejados bajo un sol implacable. Cada dólar era una piedra más en el muro que levantaba contra la ruina que había destruido a su familia. Ahorraba con disciplina casi monástica. Remendaba su propia ropa, comía sobras del rancho, se negaba a los pequeños alivios, un whisky, una noche en la ciudad, que otros usaban para respirar. Su reputación creció despacio, como un árbol de raíces profundas. Era Cole el que termina el trabajo. Cole, el que no habla si no es necesario. Los rancheros lo buscaban no por su conversación, sino por la calma competente que emanaba de él. Sus manos agrietadas eran su carta de presentación, y detrás de todo, el rostro de su padre seguía allí, recordándole que la tierra, el esfuerzo y la dignidad podían ser arrancados por una firma al pie de un documento. Por eso, cuando oyó que el rancho McDowell necesitaba un nuevo capataz, algo se agitó dentro de él. No era solo otro empleo. El viejo McDowell era un hombre de la tierra, de la vieja escuela, y su rancho era un baluarte contra el poder creciente de banqueros y ferrocarril. Pisar esa tierra por primera vez fue como llegar a casa en un lugar donde nunca había estado. Sintió el peso de la historia bajo sus botas gastadas y supo que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, aunque fuera desde las sombras. Los amaneceres en el rancho McDowell eran una lección de dolor y propósito. Mucho antes de que el sol se derramara sobre las cumbres, Ellie ya estaba en el corral, con el aliento en nubes blancas. El olor a caballo, cuero frío y heno dulce y polvoriento era el incienso de su capilla privada. Domar un caballo salvaje era un ritual íntimo, una conversación sin palabras entre fuerza bruta y paciencia de hierro. Sentía las riendas cortándole la piel, la espalda ardiendo, y se movía con el animal, no contra él, absorbiendo su pánico y devolviéndole una calma firme. Cada caballo domado era una victoria pequeña y tangible, una prueba de que el caos podía ordenarse con voluntad y comprensión. Pero Ellie sabía que los músculos no bastaban. La verdadera batalla estaba en las columnas de cifras. Por las noches, a la luz de una lámpara de queroseno en su cuarto de la barraca, practicaba caligrafía y repasaba principios de contabilidad aprendidos en el almacén general. Los números, descubrió,
Mentían menos que las palabras. Revelaban salud o enfermedad, prudencia o imprudencia. Eran el idioma secreto del poder y él estaba decidido a dominarlo. Comenzó un libro de cuentas propio, no solo salarios y gastos, también precios del ganado en Cheyenne, coste del alambre de espino, producción de heno por acre. Acumulaba datos como un explorador acumula conocimiento del terreno, trazando un mapa del paisaje económico que lo rodeaba. Esa disciplina le permitió comprar su primer bien de auténtico valor, una silla de montar usada, pero excelente. El día que la pagó, al sentir el cuero bien trabajado en las manos, entendió que no solo había adquirido un objeto, había comprado un grado de independencia. Con su propia silla, ya no era un peón atado a los caballos de otro hombre. Era un jinete, alguien que podía, si era necesario, ensillar y cabalgar hacia su propio horizonte. La silla era ancla y alas a la vez, símbolo de una vida construida pieza por pieza, un patrimonio modesto pero suyo, forjado en silencio y sudor, lejos de un mundo que solo respetaba lo ya consolidado. La oportunidad de poner a prueba su habilidad con los números llegó de forma inesperada. El viejo McDowell, un hombre cuyo conocimiento del ganado era legendario, pero cuya paciencia para el papeleo era nula, se quejaba una tarde de un envío de grano con un sobreprecio evidente. Los papeles del ferrocarril eran un laberinto de tarifas, cargos de almacenamiento y anotaciones crípticas diseñadas para confundir. Ellie, arreglando una cerca cerca del porche, escuchó sin decir nada. Más tarde esa noche, con una vacilación poco habitual, se ofreció a revisar los libros. McDowell lo miró con escepticismo, los ojos azules nublados por la edad y la frustración, pero al final le tendió el libro de contabilidad con un gruñido resignado. A la luz temblorosa de la lámpara del despacho, Ellie se hundió en las cifras. El olor a cuero viejo, tabaco de pipa y papel impregnaba la habitación. Un perfume de autoridad que contrastaba con el sudor y la tierra de su ropa. Durante horas trazó envíos, comparó conocimientos de embarque con facturas y cotejó tarifas con una lista de precios que había conseguido discretamente del depósito. Encontró lo que McDowell no vio. El banco Sterling, que había financiado la compra, aplicaba una comisión de gestión oculta, enterrada en la letra pequeña del crédito. No era enorme, pero sí constante, una sangría silenciosa que con el tiempo debilitaría al rancho. A la mañana siguiente le mostró los hallazgos a McDowell sin acusaciones, solo con hechos, señalando columnas con un dedo calloso. El viejo ranchero estudió los papeles, su expresión pasó de la duda al reconocimiento y de ahí a una ira contenida. No dijo gracias. Solo asintió una vez y sentenció: a partir de ahora, tú te encargarás de los libros. Ese gesto valió para Ellie más que un aumento de sueldo. Era la prueba de que su valía iba más allá de la fuerza de su espalda. Se le abría una puerta, aunque fuera una rendija, a un mundo donde las batallas también se ganaban en las páginas de un libro de contabilidad y donde la tinta podía cortar casi como el acero de una espuela. La primera vez que habló con Clara McDowell, el mundo se redujo al espacio de 3 pies entre ellos. Ellie había ido a la casa principal para informar sobre una yegua a punto de parir, un asunto rutinario que habría tratado con su padre. Pero el viejo McDowell estaba en cama con fiebre, y fue ella quien salió al porche trasero. La luz del atardecer se filtraba por las enredaderas de la celosía, moteando su vestido de algodón azul con sombras vivas. Llevaba el pelo recogido en un moño sencillo, aunque algunos mechones escapados le enmarcaban el rostro y le daban una vulnerabilidad que desmentía la firmeza de su barbilla. Ellie se quitó el sombrero, consciente del polvo en las botas y del olor a establo pegado a la ropa. Se sentía un intruso en aquel santuario de orden y limpieza. Explicó la situación con su economía habitual, pegado a los hechos.
Clara escuchó con atención. Sus preguntas fueron prácticas e inteligentes. No había en ella la condescendencia distante de otras mujeres de su clase, sino una preocupación genuina y un conocimiento del rancho que la delataban como hija de su padre. Cuando terminó, ella no lo despidió. Entró y volvió con un vaso de agua fría. «Debe de estar sediento, señor Cole», dijo, con una voz más grave y suave de lo que él había imaginado. Al tomar el vaso, sus dedos rozaron los de ella apenas un instante. El contacto fue una cerilla en la oscuridad, una descarga de calor que le subió por el brazo. Bebió de un trago, agradecido por el frío que le calmó la garganta de pronto seca. Le devolvió el vaso, murmuró un «Gracias, señorita McDowell», y se retiró con una rigidez que no sentía ni frente a un potro salvaje. Mientras se alejaba, no podía sacarse de la cabeza sus manos pálidas contra el cristal, ni ese toque fugaz, un puente breve entre dos mundos que por todas las leyes de la sociedad no debían encontrarse. Desde entonces, su conciencia de ella se volvió una corriente subterránea bajo la superficie de su vida. Su relación, si podía llamarse así, se construyó con momentos robados y silencios compartidos, más elocuentes que cualquier conversación. En la iglesia los domingos, él se sentaba atrás con los peones, un mar de sombreros gastados y chaquetas remendadas. Ella se sentaba delante en el banco de los McDowell con su madre y su padre. Durante el sermón, Ellie a veces alzaba la vista y la buscaba. Inevitablemente, ella giraba apenas la cabeza, como para atender a una corriente de aire, y sus miradas se cruzaban por encima de la congregación. No había sonrisa ni saludo, solo un reconocimiento mutuo, un instante de conexión en un espacio público que les prohibía cualquier otra forma de cercanía. Ese cruce se sentía como una rebelión mínima, un secreto a plena vista. Otra vez la encontró en el granero, forcejeando con un saco pesado de avena. Antes de que él pudiera intervenir, ella tropezó y el saco se rasgó, derramando una cascada dorada sobre el suelo polvoriento. Se quedó mirando el desastre, el rostro contraído por la frustración, y luego se le escapó una risa ahogada, genuina, sin adornos. Ellie sonrió, y por un segundo no eran la hija del jefe y el capataz, sino dos personas atrapadas en una calamidad absurda. La risa se apagó rápido, y ambos se pusieron a recoger el grano en silencio. De pronto muy conscientes de la intimidad de la tarea y de la cercanía de sus cuerpos en el espacio estrecho del granero. Días después, mientras reparaba una bisagra en la puerta de la cocina, vio un pequeño libro de poemas olvidados sobre la barandilla del porche. Una flor silvestre, una campanilla azul, estaba prensada entre dos páginas. Supo, con una certeza que no podía explicar, que era de ella. Con cuidado devolvió la flor a su sitio y dejó el libro donde lo había encontrado. Pero la imagen de esa muestra frágil de belleza se le quedó prendida. Un recordatorio de la delicadeza escondida en el corazón de su mundo tosco y funcional. El libro de contabilidad se convirtió en su terreno común, el único lugar donde podían encontrarse como iguales, o casi. Las finanzas del rancho, ya precarias, se volvieron más tensas tras la prolongada enfermedad del viejo McDowell. Clara, decidida a mantener el legado de su padre, asumió más responsabilidades y a menudo llamaba a Ellie al despacho por las noches para revisar las cuentas. Se sentaban en la gran mesa de roble, con el libro abierto entre ellos, la única luz proveniente de una lámpara de queroseno que proyectaba largas sombras en las paredes y creaba un círculo íntimo de luz dorada a su alrededor. El aire se llenaba con el olor a aceite de lámpara, a papel viejo y, a veces, el leve aroma a lavanda de su ropa. En esas noches, las barreras de clase parecían disolverse en el silencio compartido y la concentración. Él le explicaba las complejidades de los precios del ganado o las estrategias para negociar con los proveedores. Ella, a su vez,
le hablaba de las esperanzas de su padre.